Se me olvidó prender la bocina. Queridas, queridos, vamos a comenzar el día de hoy con un estudio nuevo, un estudio que ya he tenido muchas ganas de hacer. Desde hace mucho tiempo he querido abordar críticos del psicoanálisis. Hoy vamos a, digamos, también establecer una dinámica nueva. Dado que el texto que vamos a estudiar es un texto reciente, no se los podré mostrar en pantalla porque entonces estaría infringiendo derechos de autor. Ajá. Es un texto del 2010. Es un texto que tiene menos de 20 años. Y quiero comenzar, mejor dicho, mostrándoles el página de Wikipedia del autor, Michel Onfray. Michel Onfray. Ajá. Eh, Estamos hablando de un filósofo francés. Ajá. No voy a entrar mucho en detalle, lo están viendo y ustedes también pueden buscar en internet, pueden buscar en no solo Wikipedia, sino en muchas otras fuentes sobre la biografía del autor que vamos a abordar y vamos a estudiar este texto. Ajá. El crepúsculo de un ídolo. Ujú. No estoy haciendo más que mostrándoles en la pantalla el, el texto, digo, la portada. Ajá. Y es todo lo que les voy a mostrar el día de hoy. Ajá. Ciertamente, bueno, creo que lo vimos acá. A ver, 2010, fecha de publicación original. Ujú. Tiene 15 años, al parecer, de publicado. Ahora, voy a dejar de compartir mi pantalla. Eh, El método, digamos, también en el cual yo adquirí el libro fue por Amazon Kindle. Ajá. Ahorita les quiero mostrar dónde lo dejé. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Ujú. Mm, ahí va, poco a poco. Ajá. Ahí está el libro, junto a otro libro de Elizabeth Rudinesco, que se llama Nuestro lado oscuro. Pero, a ver, voy a abrirlo. Ajá. Michel Onfray. Y ahí está. Ahora, eh, les soy sincero, yo ya había empezado la lectura de este texto. Ajá. Eh, es un texto duro de escuchar por las temáticas que aborda y duro no en cuanto a, digamos, su abordaje del psicoanálisis, que no he llegado a eso del título del texto que vamos a estudiar. Es un libro duro de leer en cuanto a lo que han hecho muchas personas con el psicoanálisis y lo que ocurre en contextos particulares. Ajá. Justo por eso, bueno, de por sí la gran mayoría de mis videos de este canal no son aptos para niños, aunque tampoco prohíbo que esta clase, digamos, de experiencias, esta clase de lecturas lleguen a los menores. Sin embargo, si quisiera, en todo caso, que si hay padres o madres que quieren leer esto, digamos, o escucharme leer este libro, en presencia de sus hijos, los dejo bajo su responsabilidad, bajo esta advertencia, ¿vale? Entonces, repito, Michel Onfray o Michel Onfray, Freud, El crepúsculo de un ídolo, por Taurus Editoriales, ¿vale? Traducción de Horacio Pons. Ahorita comenzamos con un breve extracto de un texto de Nietzsche. Más allá del bien y del mal, primera parte debe ser párrafo 5 o viene una S número 5. Lo que nos mueve a dirigir a los filósofos en su conjunto, una mirada en la que solo se mezclan desconfianza y burla. No es tanto descubrir en todo momento qué inocentes son, cuántas veces y con qué facilidad se engañan y se extravían, hablando de los filósofos, ajá. En suma, cuánta puerilidad, cuánto infantilismo muestran, sino ver con qué falta de sinceridad
elevan un concierto unánime de virtuosas y ruidosas protestas tan pronto se toca, por mínimo que sea, el problema de su sinceridad. Todos hacen como si hubieran descubierto y conquistado sus propias opiniones mediante el ejercicio espontáneo de una dialéctica pura, fría y divinamente impasible, a diferencia de los místicos de todo tipo, que, más honestos y palurdos, hablan de su inspiración, entre comillas, cuando lo que defienden por razones inventadas a posteriori, es decir, después de, es la más de las veces una afirmación arbitraria, un antojo, una intuición, entre comillas. Y con mayor frecuencia aún, un deseo muy preciado, pero depurado y cuidadosamente pasado por el tamiz. Son todos, mal que les pese, los abogados y a menudo hasta los astutos defensores de sus prejuicios que ellos llaman verdades, entre comillas verdades. Ajá. Después de de este breve extracto de Más allá del bien y del mal, está la dedicatoria a Diógenes de Sinope. Ajá. Luego viene un- una definición, la definición de la palabra fabulación. Es decir, no ha empezado a escribir, digamos, su argumento cuando ya se propone señalar al psicoanálisis como una fabulación. Ajá. Debe ser un nombre femenino, hablando de la fabulación, retomado a mediados del siglo XX con un nuevo sentido, manera caprichosa y hasta mentirosa de presentar o transmitir hechos. Pierre Gilbert, Diccionario de Modos Contemporáneos, París, 1980. Eh, bueno, vamos a continuar. Es que viene una palabra o unas palabras, las voy a latinizar, son palabras francesas, no sé leer francés. Les usuels du Robert. No sé qué significa eso, pero continuamos y llegamos al prefacio, ¿vale? Dice el autor. Conocí a Freud en el mercado de la subprefectura de Argentant, en Orne, o Orne, ajá, cuando tenía unos 15 años. El hombre había asumido la apariencia de una figura de papel que firmaba los títulos de obras ajadas. No sé qué es ajada, voy a verlo después. Compradas por unas monedas en el puesto de una librería que de lance que, probablemente sin saberlo, fue el genio bueno de mis años de adolescente triste. Ahora, antes de continuar, ¿qué es ajado? Ajada, una obra ajada. A ver, ajado, ajado o ajada. Ah, describe algo que está deteriorado, como desvaneciente. No sé por qué, me lo está poniendo en inglés. Something that's worn, faded, or deteriorated. Ups, a ver, vamos a ver. Pero, ¿por qué me lo muestras en inglés? Ah, aquí está abajo. Que tiene ajos. No creo. Desusado. Ajá. Obras desusadas, obras, digamos, viejas. Ajá. Bueno, vamos a continuar. Me acuerdo como si fuera ayer de la compra de 3 ensayos de teoría sexual, con la cubierta negra y violeta del libro de bolsillo de la colección Ides, o Ideas, ajá, en francés, de Gallimard. Tengo todavía el precioso volumen con el precio indicado en lápiz en la primera página. Entre el puesto de los sostenes y las fajas de color carne, armazones blindadas de tela de lona destinadas a las corpulentas granjeras que acudían a hacer la compra, y el del ferretero que vendía bagatelas de hojalata a los maridos directamente salidos de un retrato de Maupassant. Esa señora de pelo corto, desaparecida desde entonces de la faz de la tierra, me vendía
casi por nada una gran cantidad de libros que yo leía con avidez, en el desorden y el caos de un alma hambrienta de luces. Recuerden, 15 años, tenía el autor. Y por supuesto, cuando dice conocí a Freud, no lo dice literalmente, no lo dice físicamente. Conoció sus libros, es de manera figurada. Dice el texto, yo salí en efecto de 4 años pasados en un orfanato de sacerdotes salesianos, pedófilos algunos de ellos, y los libros ya me habían salvado de ese infierno en el que no sabía si, a la mañana siguiente, no se habría bajado un escalón más hacia la infamia. Viví esa hoguera de vicio entre los 10 y los 14 años, la edad de mi regreso a la vida. Entre dos clases de mi primer año en el liceo, en 1973, pasaba pues por el mercado y aprovisionaba mi cartera de poetas y escritores, biografías y sociología, psicología y filosofía. Descubría en esos años los manifiestos del surrealismo de André Breton y me entusiasmaba con la escritura automática, el ejercicio del cadáver exquisito, la poesía en la calle, la prosa jubilosa, el espíritu libertario de los artistas. Rimbaud me imponía su ley, y también Baudelaire, y los surrealistas de vidas quemadas me permitían encender mis promesas vacilantes en sus volcanes incandescentes. En las bolsas de los libros comprados y revendidos para comprar otros, hallé tres pepitas dispersas: Nietzsche, Marx y Freud. Estaba muy lejos de imaginar que un tal Michel Foucault, o Foucault, había transformado el nombre de esos tres pensadores en el título de una conferencia pronunciada en Royaumont en 1964, durante un coloquio Nietzsche. Es decir, así se llamaba el coloquio, Nietzsche. Me encontraba a años luz de saber que, bajo esa magnífica triangulación, se ocultaba una inmensa promesa de fuegos filosóficos contemporáneos. Me movía ciego en un mundo de señales ya titilantes. En un revoltijo de libros, algunos de ellos francamente malos, hubo pues tres flechazos filosóficos. Y enfatizo, filosofía. Ajá. Pero, ¿Freud escribió filosofía? No. Pero es que ese es el punto, queridas y queridos. ¿Qué es ese ruido? No sé si se esté grabando. Ok, un ruido extraño. Creo que los vecinos hacen alguna reparación. Entonces, Freud no escribe filosofía, pero se puede aproximar uno al psicoanálisis a través de la filosofía, y eso, queridas, queridos, es un error. Ajá. Es como buscar, ¿cómo decir? Eh, Buscar una verdad de antemano, una verdad filosófica, buscar una razón específica a un texto antes de leerlo, darle una función específica, particular. Algo muy similar fue, digamos, lo que me ocurrió cuando desde la carrera, la licenciatura, los estudios profesionales en psicología que yo tuve, fue la primera aproximación que tuve de Sigmund Freud. Igual, tres ensayos de teoría sexual cuando yo estaba en cuarto, quinto semestre de la carrera de la licenciatura en psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Estos se los comento porque eh, buscar acercarnos a Freud descontextualizándolo es como querer hallarle a la obra de Freud un propósito por el cual Freud no la escribió. Ajá. Podemos decir lo mismo si, por ejemplo, buscáramos hacer una interpretación religiosa de los textos freudianos. Ajá. Tenemos, digamos, los lentes de la filosofía, la religión o la academia. Esos tres lentes descontextualizan la obra de Freud. Ajá. Pero regresamos al texto, queridas y queridos. Eh, ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Aquí está.
Repito, me movía ciego en un mundo de señales ya titilantes. En un revoltijo de libros, algunos de ellos francamente malos, hubo pues tres flechazos filosóficos. El Anticristo de Nietzsche, el Manifiesto del Partido Comunista de Marx y los tres ensayos sobre teoría sexual de Freud. Lo enfatizo. Ajá. El Anticristo de Nietzsche, el Manifiesto del Partido Comunista de Marx y los tres ensayos sobre teoría sexual de Freud. Ajá. Filosofía, socialismo, comunismo, no sé cómo llamarlo. Bueno, está en el título, Manifiesto del Partido Comunista, es comunismo, ajá, de Marx. Y tres ensayos de teoría sexual, que por supuesto, estamos hablando de un ensayo que principalmente versa sobre anatomía, ajá. A partir de la anatomía, Freud deviene, digamos, como en en un abordaje de lo que, de acuerdo a sus observaciones sobre lo inconsciente anímico, tenía que ver con la sexualidad humana. Y sexualidad no solo desde el punto de vista del coito, no solo desde el punto de vista de lo que hacen los adultos con sus genitales cuando están juntos y en una situación muy íntima. No, 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 no. De hecho, Freud se acerca mucho durante tres ensayos de teoría sexual a el instinto sexual, la pulsión sexual, de forma tal que les dejo en la descripción de este video el estudio que ya hicimos de los tres ensayos, eh, estudio que me permite señalar que la conducta humana la conducta sexual humana más común es la fantasía. Ajá. ¿A qué? Y no una fantasía sexual, no estamos hablando de cómo me gustaría así, asá. No, 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 no. Estamos hablando de cómo, como seres humanos, construimos escenarios hipotéticos, construimos escenarios ideales a través de los cuales, por ejemplo, buscamos enamorarnos. Por ejemplo, buscamos el éxito profesional o académico. Por ejemplo, buscamos simplemente superar el día. Ajá. Y estoy hablando de fantasías en general. La forma en las fantasías es infinita. Y aún así, eso ocurre. Y nada o poco tiene que ver con nuestros genitales. Ajá. Segundo, a partir del abordaje de Freud del impulso sexual en los tres ensayos, podemos señalar cómo el manejo de la energía psíquica, o bien, en otras palabras, el manejo de la atención nos permite como seres humanos encontrar, digámoslo así, una satisfacción indirecta a una necesidad sexual, afectiva. Ajá. Ahorita no diré más. Les invito mucho, hagan una lectura de los tres ensayos de teoría sexual. Están en la descripción, encontrarán todo el estudio que hicimos y háganla ustedes solos. Ajá. Estas aproximaciones, estos comentarios que yo he dicho, ha sido lo que a mí me quedó de ese estudio que hice para YouTube de los tres ensayos sobre teoría sexual. Ajá. Pero aquí tenemos, digamos, una aproximación a un solo texto. Ajá. Un texto que justo versa sobre anatomía, pulsión o instinto. No es tanto un asunto social, sociológico, sino es más bien esto pasa con los cuerpos, esto pasa con el deseo sexual. Ajá. Tres ensayos de teoría sexual. Hay una parte muy importante de los tres ensayos. Esto pasa con el deseo, esto pasa con la fantasía, pero todo se origina en la niñez. Y la sexualidad infantil, que fue, digamos, también una de las partes centrales de los tres ensayos, es, digamos, donde Freud se aproxima a cimentar empíricamente su postulado sobre lo inconsciente, la mente, de acuerdo al psicoanálisis, lo inconsciente. Ajá. Entonces, este autor, Michel Onfray, 15 años más o menos,
Tres ensayos sobre teoría sexual, el manifiesto del Partido Comunista y el Anticristo. Ajá. Continúa el texto. Esos tres relámpagos en el cielo oscuro de mis años de post-orfanato alumbraron un fervor en el cual sigo viviendo. Wow. El primer libro, El Anticristo de Nietzsche, me enseñaba que el cristianismo no era una fatalidad, que había una vida antes de él y que podríamos muy bien acelerar el movimiento para la venida de una vida posterior. El segundo, el Manifiesto del Partido Comunista, me, me enseñaba que el capitalismo no era el horizonte insuperable de nuestra humanidad y que existía un bello nombre, socialismo, para imaginar otro mundo. Y el tercero, los tres ensayos sobre teoría sexual, me hacía descubrir que la sexualidad podía pensarse en una claridad luminosa de una anatomía amoral, así está escrito, y es correcto, eh, sin desvelos con Dios o con el diablo, sin amenazas, sin miedos, sin los temores asociados al aparato represivo de la moral cristiana. Ahí no, eso es, digamos, como la conclusión del autor de Michel Onfray, pero no tiene nada que ver sobre el propósito, el objetivo de los tres ensayos. Ajá. Aquí quiero hacerles énfasis en esta asociación del autor, de Michel Onfray. Eh, es él el que vivía una particular moral cristiana. Particular, ¿por qué? Porque él mismo nos lo ha dicho. Pasó su infancia entre sacerdotes salesianos. Aquí me llama la atención, ¿qué es un sacerdote salesiano? Salesiano. Miren, les puse salesiano o pedí saber qué es salesiano. A ver si se ve. No, no se ve. Y en vez de darme la definición de salesiano, me mandó a Google Maps. No sé por qué no se ve. Miren, bueno, se ve ahí como en el reflejo. Es que lo luminoso de mi, mi iluminación no permite que se vea. Pero miren, ¿qué significa ser un salesiano? Ser salesiano significa vivir con pasión el carisma de Don Bosco. No, pero bueno, así está escrito, Don Bosco. Educar y acompañar a los jóvenes, especialmente los más necesitados, con alegría, cercanía y compromiso. Esto viene de salesianosbogotá.org. ¿Qué se entiende por salesiano? Salesiano, miembro de una de dos congregaciones religiosas católicas romanas, una masculina y otra femenina, dedicado a la educación cristiana de la juventud, especialmente de los menos favorecidos. Con menos favorecidos entiendo que son indigentes o personas de extrema pobreza. Ajá. El fundador de los salesianos, de Don Bosco, anteriormente la Sociedad de San Francisco de Sales. Ah, claro, Sales. San Francisco de Sales, por eso salesiano. Ajá. Esto viene de britannica.com. Britannica con doble N. Ajá. ¿Por qué se dice salesiano? Don Bosco le dio el nombre a su congregación de salesianos en honor del santo obispo de Ginebra, Francisco de Sales. Eh, Al igual que Don Bosco, Francisco nació en Saboya, en la población de Sales, Alta Saboya, hoy en Francia. Don Bosco nació en la parte que le correspondería a Italia. Ok, entonces, justo el autor, Michel Onfray, crece, pasa su infancia entre sacerdotes católicos y justo nos hablaba de, digamos, como uno de los grandes problemas de la religión católica, ¿no? Este gusto particular y, si podemos decirlo, como criminal hacia niños. Ajá. Pero eh, es por eso que les digo, eh, el último empeño de Freud al escribir sobre tres ensayos de teoría sexual o tres ensayos sobre teoría sexual es atacar a la Iglesia Católica.
No era la intención de Freud oponerse a la Iglesia Católica ahí y pienso yo que ninguno de sus textos. Les cito, por ejemplo, Tótem y Tabú, que al final de Tótem y Tabú, Freud hace no una apología del catolicismo, no defiende, no ensalza el catolicismo, sino más bien señala el avance cultural que representó para la humanidad el monoteísmo cristiano. Ajá. El cristianismo, digamos, monoteísta, ajá, donde se ubicaba toda la figura santa, toda la figura sagrada en un solo, podemos decir individuo, pero también nombre. Ajá. Y, por supuesto, eso de entrada, Tótem y Tabú, les dejo también Tótem y Tabú en la descripción. Pero no es sin duda el único texto que Freud aborda el problema de la religión. Puedo pensar, digamos, el que representa como el pensamiento más filoso, más profundo de Sigmund Freud sobre la religión, el porvenir de una ilusión. Ajá. Se los dejo en la descripción. El porvenir de una ilusión. Y otro que también es muy profundo, que también es bárbaro en el sentido en el que deja mal parado no solo al cristianismo y al catolicismo, sino al mismo judaísmo, Moisés y la religión monoteísta. Ajá. Pero todo esto, el centro, digámoslo así, Tótem y Tabú. En Tótem y Tabú, Freud pone en evidencia el lugar, digámoslo así, del pensamiento religioso en la humanidad. Y no lo pone como diciendo es necesario destruirlo, ajá, es necesario combatirlo. La religión es el opio de los pueblos. No, 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 no. Por eso les digo, eh, el autor aquí, digamos, comete dos errores. Ajá. Primero, descontextualiza la obra freudiana. Él mismo lo está diciendo, repito, lo último que leí. Me hacía descubrir que la sexualidad podía pensarse en una claridad luminosa de una anatomía amoral, sin desvelos con Dios o con el diablo, sin amenazas, sin miedos, sin los temores asociados al aparato represivo de la moral cristiana. Ajá. De hecho, podría yo decirles que lo que Freud propone, no solo en los tres ensayos, sino en toda su obra, es no un combate a la religión, sino una señalización de por qué la religión es aceptada por los individuos. Ajá. Y esto es fascinante porque al final no es la religión quien tiene el poder, son los sujetos. Y por supuesto, no es la religión quien mata, son los sujetos que toman la religión como un pretexto, como un argumento para decir, tú eres malo. Ajá. Y entonces, como eres malo, porque no piensas como yo, aun cuando pudieras tener el mismo Dios, no piensas como yo, entonces mi agresión va a ir hacia ti. Ajá. Por ponerles un ejemplo, católicos contra protestantes, cristianos contra musulmanes o chiitas contra suníes. Es infinita la, digamos, división que hay dentro del pensamiento religioso bajo la cual se atacan los unos a los otros. Podemos decir siempre entre hermanos. Ujú. Y esto ya no hablando de eh, representantes de pensamientos o doctrinas opuestas. Ajá. Dice el texto. eh, a los 15 o 16 años, yo contaba con una considerable reserva de dinamita para hacer saltar en pedazos la moral católica. Bueno, es que eso era su necesidad. Eso era lo que él había vivido. Socavar la maquinaria capitalista y volatilizar la moral sexual represiva judeocristiana. Ya tenía provisiones suficientes para una fiesta filosófica y muy larga. Ok, bien por él, pero ¿eso era el propósito, al menos de Freud? No. De Nietzsche,
Tal vez. De Marx, definitivamente. Ajá. Me parece que esto de la religión es el opio de los pueblos es... voy a buscarlo. A ver, vamos a ver qué dice Google. ¿Quién dijo que la religión es el opio de los pueblos? Marx. A ver. Esta famosa cita aparece en su obra Contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, publicada en 1844. Ajá. Entonces, y esto es también, digamos, para ir sentando las bases funcionales o el propósito de esta obra para el autor. Un freudomarxismo. Ajá. Esto, digamos, ha sido como un pensamiento eh, hasta cierto punto recurrente en mis videos, no en el sentido de que yo sea un freudomarxista, más bien lo he dicho una y otra vez, yo no puedo ser un freudomarxista porque en primer lugar no reconozco la bondad del pueblo, segundo, tampoco creo en las revoluciones, en ninguna, pacífica o violenta. Yo no pienso que la revolución sea algo necesario. Ajá. Y tercero, eh, Freud, si he de decirme, si he de apropiarme de la identidad de psicoanalista, es únicamente por Freud y no es el objetivo del psicoanálisis ni una revolución, ni una, ¿cómo decirlo? Eh, Ni un cambio social, ni la justicia social. Ajá. De hecho, me asombra, en un sentido positivo y negativo también, el poco interés de Freud en la justicia. Ajá. Es decir, Freud no escribió para hacer el mundo un lugar más feliz, más tranquilo, más justo, cosa que al parecer Marx sí hace, pero una cosa es la intención de un autor, no hablo de Freud, sino de Marx, y otra cosa es realmente lo que se hace de los escritos de la gente. Ajá. Ahorita vamos a avanzar, queridas, queridos. Entonces, Michel Onfray se siente muy feliz de contar con Freud, Nietzsche y Marx. Ajá. Comprendí entonces que la filosofía, repito y enfatizo, la filosofía, no su filosofía, es la filosofía. Fíjense eso. Yo soy el que está enfatizando. No está hablando de su perspectiva, no está hablando de su opinión, no. Está hablando de la filosofía. Ujú. Es ante todo un arte de pensar la vida y vivir nuestro pensamiento, una verdad práctica para guiar nuestra barca existencial. Ok. Ok, es que comienza con una advertencia y esa advertencia ya la deshizo por completo. Y fíjense, este es un excelente ejemplo. Estoy ahorita, segunda página, ajá, porque ahorita esto es curioso. Esto pasa con ¿cómo se llaman? Los archivos de Kindle. Ajá, se adapta. Ajá. Estoy en la segunda página. Ujú. Estoy más o menos por aquí. Pero él empezó con una advertencia de Friedrich Nietzsche, más allá del bien y del mal. Ajá. Los filósofos, parafraseando, son mentirosos. Repito la frase de Nietzsche. Todos hacen como si hubieran descubierto y conquistado sus propias opiniones mediante el ejercicio espontáneo de una dialéctica pura, fría y divinamente impasible. Cuando lo que defienden por razones inventadas a posteriori es la más de las veces una afirmación arbitraria, un antojo, una intuición, y con mayor frecuencia aún un deseo muy preciado, pero depurado y cuidadosamente pasado por el tamiz. ¿Qué es un tamiz? Ahorita me pregunto. Tamiz. Generalmente.
se refiere a una prueba obligatoria para todos los recién nacidos que consiste en tomar una muestra de sangre para detectar enfermedades metabólicas y congénitas. Mm, el término tamiz se usa en otros contextos, como en cocina para separar ingredientes por tamaño, o en ingeniería para separar materiales sólidos por su tamaño de partícula. A ver. Colador, criba, sedazo, coladero, arnero. Pasar algo. Permítanme. Eh, pasar algo por el tamiz, examinarlo o seleccionarlo concienzudamente. Ajá. Es decir, eh, comienza advirtiendo que tengamos cuidado de los conceptos y la forma en la cual los filósofos construyen conceptos, y él termina exponiendo su filosofía, su forma de pensar como lo que es. Ajá. Continuamos. Vista desde ese prisma, la disciplina degrada en este pequeño mundo todo lo que no vive más que de teoricismos, entre glosas, comentarios, parloteos eruditos, minucias. El niño que ha sentido en el cuello el aliento de la bestia cristiana, aquel que ha conocido la miseria de una familia en la cual el padre, obrero agrícola, y la madre, doméstica, trabajan duro sin poder asegurar otra cosa que la supervivencia de la casa. Aquel que ha debido contar en el confesionario toda su vida sexual, la de cualquier persona de esa edad, y a quien le ha hecho saber que la masturbación es un viaje directo a las llamas del infierno. Ese niño, desde luego, descubre en Nietzsche, Marx y Freud a tres amigos. Júzguese. El anticristo de Nietzsche termina en una página con la proclamación de una ley contra el cristianismo, entre comillas. Una ganga. Aquí con ganga no sé si oferta o engaño. Ajá. Entre los 5 artículos de esa legislación por venir, el primero. Viciosa es toda especie de contranaturaleza. La especie más viciosa de hombre es el sacerdote. Él enseña la contranaturaleza. Contra el sacerdote no se tienen razones, se tiene el presidio, la cárcel. Me habría gustado estrechar la mano de este individuo vigoroso, está hablando de Nietzsche, que devuelve la dignidad al niño a quien trataron de arrebatarla. Otra propuesta. Arrasar el Vaticano y criar serpientes venenosas en esa tierra arrasada. Es que fíjense la fantasía agresiva, hablando de satisfacciones, hablando de filosofías y hablando de apropiaciones. Ajá. Otro artículo, hablando de el anticristo de Nietzsche, otro artículo proclamaba: la predicación de la castidad es una incitación pública a la contranaturaleza. Todo desprecio de la vida sexual, toda mancilla de ésta con el concepto impuro, es el auténtico pecado contra el espíritu sano de la vida. Este hombre, hablando de Nietzsche, cabe sospecharlo, se convirtió en mi amigo. Ha seguido siéndolo. Ah, miren, es decir, va a nombrar o va a contarnos por qué Freud ya no fue su amigo después. Es que es natural, queridas, queridos, si abordamos un solo texto de toda la obra de Freud, estamos siendo muy parciales, muy selectivos en cuanto a la obra total. Ajá. Es como decir, por ejemplo, que toda la Biblia es el libro de Cantar de los Cantares, un libro erótico. Ajá. Es como decir que de toda la Biblia podemos prescindir del Antiguo Testamento y solo conocer la figura divina a través del Nuevo. Ajá. Por ponerles algunos ejemplos, dice el texto: sentí la misma proximidad con la palabra de Marx, quien, en el manifiesto del Partido Comunista, explica que la historia, desde siempre, tiene por motor la lucha de clases.
el pequeño volumen de color naranja de la colección Editions Socials se cubría, o ediciones sociales, se cubría de trazos de lápiz. El balanceo dialéctico entre el hombre libre y el esclavo, el patricio y el plebeyo, el varón y el siervo, el maestro de un gremio y el oficial, el opresor y el oprimido. Yo lo leía, sin duda, y sabía visceralmente que era justo. Fíjense, sabía visceralmente que era justo, pues lo vivía en mi carne, en la casa de mis padres, donde el salario de miseria apenas bastaba para alimentar la fuerza de trabajo de mi padre, que el mes siguiente debía volver a empezar para asegurar su supervivencia y la de su familia. ¿Se fijan eso? El autor encuentra en Marx un argumento a través del cual su padre, el padre de Michel Onfray, era una víctima. Ajá. Una víctima ¿de quién? Del capital, de los capitalistas, del sistema económico, social. Ajá. Pero, ¿qué está omitiendo ahí? Su propia condición de víctima. ¿De quién? De su propio padre. Y de eso, digámoslo así, habla el psicoanálisis, queridas y queridos. ¿A qué me refiero? ¿Los padres molestan a propósito a sus hijos? No, claro que no. Sin embargo, de manera, podemos decir, inevitable, al momento de querer cuidarlos, al momento de querer educarlos, los padres y los niños, padres y niñas, papá, cuando digo padres es papá, mamá, ya sea que solo tengamos uno, papá o mamá, pero la voluntad del niño contra la voluntad del padre o la madre chocan. Y por supuesto, ahí no hay mucho que podamos hacer, al menos no en un primer tiempo. Nos sometemos. Ajá. Vendrá otro tiempo en el cual, ya con más fuerza, podamos rebelarnos y decir, eso que tú me dices no será, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Pero te lo digo por tu bien, responden ellos. Ajá. Te lo digo porque quiero que no te vaya tan mal en la vida. Te lo digo porque yo ya lo viví. No me importa. Mi vida es mi vida y tú no me vas a mandar, papá o mamá. Y ¡pum! Ahí tienen, nos guste o no, la revolución. Ajá. Y es que ese es el punto. Al menos yo por eso no puedo decirme freudomarxista. La revolución es un capricho de algunos que pueden identificar un problema, combaten el problema y puede ser que cambien el sistema e imponen otro orden que va a traer consigo otros problemas que van a ser señalados por otras personas para hacer un juego de viene y va, que nunca acaba. Unos nos convertimos en padres, otros nos convertimos en hijos. Ajá. Y aquí estoy sustituyendo la dinámica que acabamos de leer, que es propiamente del socialismo-comunismo, opresión, por la dinámica de padres e hijos. Y cómo eso se ha de, digamos, señalar como un avance. Simplemente es la dinámica de la vida. Ajá. Una dinámica donde la revolución, la rebeldía no es propiamente un valor por sí mismo. Ajá. Es simplemente, ¿cómo decirlo? Más de lo mismo. Vamos a continuar, queridas, queridos. Entonces, el autor toma a Marx y esto es también curioso, el autor victimiza a su padre, es decir, el autor, sin que su padre lo supiera, ya le había atribuido al padre, a su padre, un carácter de víctima, es decir, el mismo autor estaba, podemos decirlo de dos maneras. La más bonita,
atribuyendo una dignidad de víctima a su padre y una más fea, que no deja de ser cierto, digamos es como lo opuesto, el autor mismo había rebajado la figura de su padre a una víctima. Dignidad arriba, rebaja, degradación. Tú eres víctima del capitalismo, papá, y sé que no lo sabes, pero yo voy a luchar por tu bien. Ah, bueno, este, no, pues sigue resolviendo el mundo, querido. Dice el texto, nada de vacaciones, hablando de su padre, hablando de la familia. Jamás salidas, ningún cine, ni teatros, ni conciertos, claro está. Nada de museos, nada de restaurantes, nada de cuartos de baño, un dormitorio para cuatro, retretes en el sótano, nada de libros, por supuesto, salvo un diccionario y una colección de recetas de cocina heredados de los abuelos. Pocas invitaciones, dos o tres amigos de mis padres, apenas menos pobres que ellos. Yo sabía que Marx decía la verdad. Mi padre era empleado de un propietario que tenía una lechería y una casa burguesa en la cual mi madre hacía la limpieza. Yo sabía que allí no llevaban la misma vida que en casa de mis padres. Y descubría con Marx que no había ni fatalidad ni maldición en el hecho de que algunos tuvieran todo, sino mucho, al menos demasiado, mientras que otros no tienen nada. Les falta lo necesario y pueden pasar hambre. Esa lectura hizo de mí un socialista, y lo soy hasta hoy. Pronto descubrí la posibilidad de serlo con otros aparte de Marx, sobre todo en compañía de los anarquistas en general, y de, no sé cómo se pronuncia este nombre, Proudhon, 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 en particular. Se escribe Proudhon. Ajá. Se los quiero mostrar, permítame un segundo. A ver, vamos a poner aquí. De hecho, no recuerdo. Proudhon. Debe ser Pierre-Joseph Proudhon. Permítame un segundito. A ver, aquí estoy. Share. Este. Este es el apellido o el nombre que aparece. No sé cómo se pronuncia. A ver. Filósofo político, economista y periodista y revolucionario. Socialista libertario. Eso es algo también muy cierto, queridas, queridos. El marxismo preexiste antes que el psicoanálisis y Freud nunca, nunca, nunca se pronunció marxista. Nunca. Ajá. Eh, Vamos a continuar. Stop share. En el último curso del bachillerato, la lectura de ¿Qué es la propiedad? Debe ser de Proudhon. Me convenció de que el socialismo libertario encarnaba una potencialidad inexplorada y por lo tanto una riqueza de temible actualidad en un mundo donde el marxismo podía hacer dudar de la excelencia de Marx. Ok, creo todavía en la inmensa fecundidad de Proudhon, pero no olvido que debo a Marx haber olido por primera vez la pólvora de la política. Y después Freud. Descubrí en principio a través de malos libros cuyo papel en la producción de la leyenda y la propagación de las fábulas o los mitos correspondientes en los estratos menos ilustrados de la sociedad habría que analizar. Pienso en el libro de Pierre Daco titulado Enigmas y triunfos del psicoanálisis, una publicación asimilable a las propagandas ideológicas en el mundo político. Compré asimismo un psicoanálisis del humor erótique, psicoanálisis del humor erótico, que brillaba menos por el psicoanálisis que por el humor erótico. Ahí tienen justamente otro, eh, otro fin, digamos, del psicoanálisis. El servir, digamos, de, ¿cómo se dice? Adorno a otras cosas. Ajá. Y en este caso, me parece que el libro busca usar al psicoanálisis de adorno a la filosofía. Ajá.
Pero descubriría esa palabra, psicoanálisis, y su olor a azufre o su olor de azufre me atraía, como el perfume de una cosa prohibida. La lectura de Freud en directo me pareció más apropiada. La literatura de los discípulos, la producción de los glosadores, digamos de los que enumeran conceptos, ajá. La edición de numerosos comentarios, cosas abundantes en los anaqueles de mi librería de Lance, o Lance, librera de Lance, constituían otras tantas escorias, basura, que alejaban del núcleo duro del pensamiento. Tres ensayos de teoría sexual fue mi primer libro leído, mi primera conversación con un hombre que parecía hablarme personalmente. Los niños tienen una sexualidad. La masturbación representa un momento necesario en la evolución psíquica del individuo. La ambivalencia, es decir, el amor y el odio al mismo objeto. La ambivalencia en el camino hacia la construcción de una identidad sexual pasa por experiencias homosexuales ocasionales. Todo esto iluminaba mi existencia y borraba de un plumazo años de hedor cristiano, alientos aguardientosos y bocas podridas de sacerdotes que, cada semana, detrás de la reja de madera del confesionario, sometían a tormentos a 600 niños que éramos para obtener confesiones de onanismo o de manoseos. Al reabrir hoy mi ejemplar de Freud, encuentro en el margen una marca de azul, de lápiz azul, que da testimonio de mi relación íntima entonces con ese libro. Entre comillas, desavenencias entre los padres, su vida conyugal desdichada, condicionaban la más grave predisposición a un desarrollo sexual perturbado o a la contracción de una neurosis por parte de los hijos. Me parece que esa es una cita, pero, es decir, es un extracto de los tres ensayos, pero está, como digo, un poco descontextualizado. Eh, ¿Cuál era el propósito de decir eso? Eh, Victimizar a los niños. Ah, ah. Es decir, decir que los niños eran neuróticos por culpa de los padres. Ah, ah. Eso no es psicoanálisis. ¿Se aprecia alguna vez hasta qué punto las ideas de un filósofo pueden producir efectos sobre la existencia futura de un joven lector? Freud lavaba con agua lustral años de mugre mental. Su libro borraba una mancha. Esas páginas abolían al eros nocturno en el cual la mayor parte de nosotros nos ahogábamos, nos sofocábamos. Ok. Es que esto me llama la atención. Esas páginas abolían. Es como cancelar al Eros nocturno, en el cual la mayor parte de nosotros nos ahogábamos, nos sofocábamos. Eros nocturno. No sé cómo entender esa frase del autor. Muestran asimismo, dice el texto, en qué medida el final de un miedo, la condenación cristiana, no constituye el final de todos los miedos, pues hay también una suerte de castigo de los psiquismos. La culpa entiendo, pero Nietzsche, Marx y Freud, por tanto, tres faros en la alta mar azotada por los tormentos de la adolescencia. Bien por él. Estrellas de una noche que parecía sin fin. Tres huellas para salir del infierno. He leído a Nietzsche durante toda mi vida. Hoy sonrío al ver en los márgenes los signos que delatan mi alma de entonces. El filósofo misógino, por ser incapaz de hablar a las mujeres, el elogio de la fuerza, el elogio de la fuerza de un ser agotado, la vehemencia de un bondadoso concentrada en aforismos de guerra, el encomio heroico de la vida poética y de las nuevas posibilidades de existencia. Lo comprendo hoy como un maestro de sabiduría existencial que piensa para salvar el pellejo, como todo filósofo digno de ese nombre. En otras palabras, como todo filósofo visceral. Digamos que se hizo filósofo con las entrañas, con la pasión. Ajá.
Dejé a Marx por los socialistas libertarios, de preferencia franceses, ¿por qué será? Porque él es francés. La dominación de Marx sobre el socialismo internacional, su talento, como el de Freud y los suyos, para imponer su ley a todo el planeta, aunque fuera a costa de las prácticas más deshonrosas, su desconsideración hacia cualquier socialismo al margen del suyo, puestos por él en la misma bolsa panfletaria que las extravagancias utópicas más descabelladas, su odio a los campesinos y el mundo agrícola, su elitismo proletario de una vanguardia ilustrada y su aborrecimiento hacia el pueblo amado por Proudhon. Todo eso me hizo preferir el socialismo libertario. Pero no olvido que le debo el descubrimiento de este bello mosaico, los socialismos. Mis lecturas salvajes y solitarias, voraces y furiosas, anárquicas e instintivas, se cruzaron durante un tiempo con las lecturas ordenadas y colectivas, escolares y aplicadas, estudiosas y obligatorias de la clase de filosofía. Mi profesor del último curso del bachillerato ponía las cartas sobre la mesa al comienzo del año. Destacaba siempre en la última clase de junio el cuaderno, mejor cuidado del alumno más aplicado, y se valía de él para dictar el curso del año siguiente. Recibimos así una enseñanza impartida según las reglas del arte, durante la cual se deslizaba a veces la gracia de una idea que arrebataba nuestras almas inquietas. Freud formaba parte, pues, de la lista de autores del programa. Un día, el boletín oficial había puesto en conocimiento de quien quisiera enterarse una lista de nociones, de ideas, y autores que, por decisión de la institución, constituían el material básico de la clase de filosofía. La obtención del bachillerato, diploma iniciático, sésamo napoleónico, amuleto social. Supone entonces que un alumno prepare una redacción conforme a la razón retórica y elabore un comentario de texto. Entre los extractos propuestos cada año a los examinandos, a los alumnos, los textos de Freud. En una lista pensada por el Ministerio de Educación Nacional francés, recordemos, con los inspectores generales y su cohorte de subordinados, con los técnicos ministeriales flanqueados por sus sherpas, con los insoslayables de la pedagogía seleccionados por su docilidad y su capacidad para reproducir los engranajes de la sociedad que los ha distinguido, encontramos entonces a Sigmund Freud. Entre una cantidad de filósofos, se destaca filósofos, el texto lo pone como itálica, tomados entre la antigüedad de Platón y la posmodernidad de Foucault. En el caso de la edición más reciente, el Freud que yo poseía entonces para mi gobierno también era, por tanto, el Freud aconsejado por el Ministerio de Educación Nacional de la República Francesa, que considera que este autor, Freud, en efecto, forma parte del patrimonio mundial de la filosofía, escogido para ello entre millares de nombres repartidos a lo largo de 25 siglos de pensamiento. ¿Cómo no ver en esa elección una garantía de excelencia? Fíjense, es decir, aquí el autor está señalando el carácter distorsionado por la política del estudio de la obra de Freud. Es decir, él no es científico, es un filósofo. Es lo que el gobierno francés hizo con Freud. Y me llama la atención, ¿y Lacan? A ver, un segundito. Creo que ya habíamos hablado o había leído por aquí en qué año estaba el autor. Estamos hablando más o menos. No, no es cierto. No hay ninguna fecha. A ver, un segundo. Aquí tenía el... Ustedes siguen viendo mi pantalla. Ahorita estoy viendo Michel Onfray. Michel Onfray nace... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. 1959. Supongamos 1960, 15 años, 1974. Permítame un segundo.
1974. Freud murió en el 39, 1939. Ajá. Entonces, para 1974, justo debería estar en su apogeo las enseñanzas de Lacan en Francia, ajá, en París. Me llama la atención que no se mencione para nada. Ajá. Ok, puede ser que no haya sido influencia de un jovencito francés a sus 15 años, pero Lacan estaba trabajando en el momento en el cual el autor descubrió a Freud. A ver, vamos a ver. Regreso al texto. En la lista de libros que debíamos leer, nuestro profesor señalaba La República de Platón, el discurso del método de Descartes, el contrato social y el discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres de Rousseau, los fundamentos de la metafísica de las costumbres de Kant, Tótem y Tabú, y las conferencias de introducción al psicoanálisis de Freud. Más cerca de nuestros días, la formación del espíritu científico de Bachelard o Bachelard, primera lección de la clase de filosofía. Freud es un filósofo, como Platón, Descartes o Rousseau. Leí en consecuencia lo que había que leer. Freud, e incluso más que la bibliografía aconsejada. Agregué el chiste y su relación con lo inconsciente, la interpretación de los sueños y los trabajos sobre metapsicología. Todos en la descripción. Un segundito. A ver, entonces, ya mencioné Totem y Tabú, aquí están. Conferencias de introducción. Conferencias, introducción. Se menciona el chiste, la interpretación de los sueños, que es el mejor libro para comenzar a leer sobre Freud. La interpretación, al menos desde mi experiencia, desde mi opinión, ajá. La interpretación de los sueños y los trabajos sobre metapsicología. Me enorgullezco de decir, queridas y queridos, que soy el único canal en todo YouTube que ha leído a todo Freud y lo estoy haciendo en una segunda traducción en estos momentos, ¿vale? Eh, y esto lo hago en mis tiempos libres porque yo trabajo. ¿Qué pasaría si yo no trabajara? Me pregunta. No sé, no sé. A ver, nos quedamos en que Y aquí, el autor leía más de lo que le pedían a Freud. Por entonces parecía que se podía leer a Marx sin ser marxista, a Spinoza sin ser espinosista o a Platón sin ser platónico. Pero la lectura de Freud no permitía la alternativa de ser o no ser freudiano, porque el psicoanálisis parecía una certeza universal y definitiva. Es que miren, queridas, queridos, si el psicoanálisis nos enseña que el sujeto puede usar la religión para justificarse, aplica lo mismo para el psicoanálisis. El psicoanálisis no es sin un sujeto. Yo mismo podría usar el psicoanálisis para cancelar el psicoanálisis. Entonces, ¿qué es el psicoanálisis? Ajá. Pregunta seria, queridas y queridos, y lo hago justamente como experto. No es una cuestión de que el discurso, el conocimiento, la ciencia, va a tapar al sujeto. Un psicoanalista es aquel que justamente desvela, revela al sujeto que está usando doctrinas, discursos, etcétera, 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 para alcanzar seguramente un fin erótico o un fin social o un fin, ¿cómo decirlo? Obtiene una ganancia de placer. Vamos ahorita a continuar, queridas y queridos.
Aquí está. Repito esto, el psicoanálisis parecía una certeza universal y definitiva. Había sido un progreso decisivo de la naturaleza científica, puesto que nadie duda hoy del heliocentrismo. El psicoanálisis no se presentaba como la hipótesis de un hombre, e incluso la ficción de un filósofo, sino como un bien común, una verdad de orden general. Me pregunto si Lacan hubiera tenido que ver algo con esto. Me pregunto. Lacan muere en 1981. Entonces, para 1974, debió haber tenido alguna influencia en esto Lacan. Y no se menciona en el texto, ¿eh? Pasaba por ser un descubrimiento como el de América por Cristóbal Colón. La disciplina daba razón de la totalidad del mundo hasta el más mínimo de sus detalles. Además, era una terapia que asistía o ayudaba, por cierto, pero también curaba. Se destaca curaba. Freud lo decía y lo escribía, y lo mismo hacían sus discípulos, y con ellos tantos otros autores serios. Antes de avanzar, ¿qué es la cura freudiana? La cura freudiana no es eliminar el síntoma. Ah, la cura freudiana es la instauración de la transferencia. Lo pondré con otras palabras. En ciertos pacientes, en ciertos casos, el objetivo del psicoanálisis era que el paciente odiara a Sigmund Freud o, con otras palabras, que el paciente odiara libremente a su analista. Instauración de una transferencia. Ajá. Odiar o amar. Ajá. Pero amar no en el sentido erótico, no en el sentido sexual o coital, tampoco en el sentido espiritual, digámoslo así. El afecto. ¡Pum! Ahora entendí algo. Pero es que ese es el punto, queridas y queridos. El psicoanálisis podemos entenderlo como la llave a una libertad afectiva, una libertad de decir, no le permito a usted, doctor Sigmund Freud, hablarme de esa manera, por ejemplo, con esa intensidad, con esas ganas de, este soy yo. Ajá. Eso por ponerles un ejemplo. Eso era la cura freudiana. La cura, por ejemplo, tomándolo en un contraste actual, un psicólogo, una psicóloga tiene diferentes especialidades. Yo me especializo en niños, yo me especializo en TDA, yo me especializo en parejas, yo me especializo en divorcios, yo me especializo en depresión, etcétera, 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 etcétera. Por lo general, la especialidad consiste en dejar la condición inicial, por ejemplo, una especialidad en trastorno de déficit de atención por hiperactividad o con hiperactividad, me da igual, es que la persona deje de tener TDAH, bla, 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 su embrujo ese. Ajá. Una especialidad en adicciones es que la persona deje de ser adicta. Una especialidad en niños es que los psicólogos o psicólogas que tratan niños, digamos, no que dejen de ser niños, aunque tiene algo de cierto eso, que esos niños lleguen a ser maduros. Ajá. No Nicolás Maduro, sino maduro en el sentido emocional. Maduro en el sentido crecido, maduro en el sentido de dueño de sí mismo o sí misma, lo cual por supuesto no es algo tan sencillo, no es algo tan fácil y puede ser, después de todo, algo no deseado por los padres, esa cierta autonomía, esa cierta libertad o poder en los niños. Pero, queridas y queridos, ahorita seguimos leyendo, yo creo que voy a leer una página más. Mm, la cura del psicoanálisis, entonces, no es quitar el síntoma, eh, es otra cosa. Ajá.
es justamente este un buen ejemplo de cómo se descontextualizó a Freud con el tiempo, con justamente la política. Ujú. Freud no era, digámoslo así, un teórico de la salud mental. Bueno, vamos a ponerlo así. Vamos a continuar. La institución lo consentía, la edición también. Si restituía esas certezas admirables, uno aprobaba y obtenía el bachillerato. Ingresé a la Universidad de Caen en octubre de 1976, a los 17 años. Tuve un flechazo filosófico durante el curso de mi viejo maestro Lucien Gerfagnon, consagrado al Lucrecio. Descubrí con él un mundo entero, la filosofía antigua, y una obra en particular, de la naturaleza de las cosas, debe ser de Lucrecio, ajá, que proponía una ética rigurosa, una moral austera, una ascesis hedonista, virtudes sin Dios, un pensamiento materialista y sensualista, una visión del mundo indiferente a los dioses, una sabiduría práctica, una salvación existencial sin muletas teológicas trascendentes, la virtud sin el diablo y la amenaza de los infiernos o la promesa de un paraíso. El sistema de unidades de valores no permitía inscribirse solo en filosofía. Sistema de unidades de valores se abrevia como V, es decir, dos letras, la U y la B. Unidad de valores. Ajá. Seguí entonces cursos de historia del arte y arqueología antigua, y luego de historia antigua, y ello para profundizar más en el mundo de la antigüedad que me fascinaba. En el Instituto de Filosofía, un joven docente marxista-leninista vituperaba, agredía, ofendía el psicoanálisis, ciencia burguesa. Ay, ciencia hamburguesa, se me antojó una hamburguesa. Tal vez mañana. No, pero hoy es lunes, tengo que esperar. Buenas hamburguesas para mí los fines de semana, ¿vale? No es una cuestión de que yo me limite, es que no abren al principio de la semana. Esos puestos de hamburguesas que tanto me gusta se ponen hacia el fin de semana, jueves, viernes, sábado y domingo, ¿vale? Entonces un día de estos como una buena hamburguesa. Entonces, uno de los maestros de Michel Onfray en la universidad atacaba al psicoanálisis señalándolo como ciencia burguesa. Ajá. Justamente porque Freud no quería justicia social, pero bueno. Asistí a sus clases durante un año. Luego de las vacaciones de verano, volvió convertido al lacanismo. Ah, miren, aquí está Lacan ya. El año fue duro para los izquierdistas zurrados con la fusta lacaniana. Ciertamente, a lo cual el joven profesor agregaba una cucharada de sade, una pizca de batalí, esos subversivos de confesionario. Hoy, pasado al bando de San Pablo, ¿what? ¿Se hizo cristiano? Así está escrito. Pasado al bando de San Pablo, el reciente convertido pondera los méritos de su nueva secta y lo acompaña con una falsa con una salsa fenomenológica. El Lucrecio que invita a su lector a no temer a los dioses me había vacunado contra las genuflexiones lacanianas. En 1979 me inscribí en una unidad de valores de psicoanálisis. Debe ser algo así como un curso introductorio, tal vez un seminario. El salón estaba lleno hasta los topes. El profesor dictaba 2 horas por semana antes de llegar a un arreglo con un viejo estalinista, miembro del Comité Central del Partido Comunista Francés, para alternarse con él y no ir más de una vez cada 15 días, cuando daba clase durante 4 horas seguidas. Uno enseñaba los grandes conceptos del psicoanálisis y otro, el genio de Marx y la indigencia de Proudhon. El comunista se olvidaba cada 2 o 3
El comunista se olvidaba cada dos por tres de ir a dar clase, y cuando iba, dedicaba parte de su tiempo a hacer fotocopias, y otra a las pausas para fumar, y luego se marchaba antes de la hora porque no quería perder el último tren. La clase de psicoanálisis estaba bien organizada. Se proponían los conceptos esenciales de la disciplina y se examinaba su funcionamiento en los análisis presentados por Freud en sus cinco casos más célebres, reunidos en un volumen titulado Cinco psicoanálisis. Les dejo en la descripción también todos los historiales clínicos. Uy, ¿dónde dejé mi pluma? Pluma, como si me fuera a contestar. Aquí está otra pluma. Dice entonces, cinco historiales clínicos. Historiales clínicos. Ok. En consecuencia, pasamos el año con Dora, el pequeño Hans, el hombre de los lobos, el hombre de las ratas y el presidente Daniel Paul Schreber. Otros tantos personajes conceptuales útiles para abordar la histeria, la fobia, la neurosis infantil, la neurosis obsesiva y la paranoia. Freud afirmaba haber tenido y curado a esas personas ocultas detrás de nombres de fantasía. No es cierto. Pienso tal vez en Dora, pero curar. Y además, Freud nunca tuvo contacto con Schreber. Nunca. A ver, Dora, el pequeño Hans. El pequeño Hans fue un paciente de un alumno de Freud, fue hijo de un paciente de Freud. Freud podríamos decir que solo lo vio en una ocasión al pequeño Hans. Entonces, Dora, Hans, el hombre de los lobos, el hombre de las ratas, sí, es correcto. El autor está asegurando que Daniel Paul Schreber fue paciente de Freud y Freud nunca lo vio. Freud estudió la autobiografía de Schreber, pero bueno, ese es lo que me llama la atención. ¿Cómo pudo haberse dedicado en la universidad a estudiar algo y luego hacer esta clase de afirmaciones? No lo entiendo yo. Posiblemente sea como parte de lo pienso así. Los peligros de la universidad es que no necesariamente uno tiene contacto con aquello bajo lo cual uno es evaluado. Ajá. Es decir, yo podría enterarme de manera indirecta a través de comentarios de compañeros en una clase que no fui porque o estaba enfermo o estaba borracho o estaba indispuesto. Ajá. Pero de todos modos, a través de los comentarios de compañeros adquiero un cierto conocimiento superficial y a partir de eso emito una opinión, que digo yo es informada. Pero, queridos, la universidad no es necesariamente un lugar de conocimientos, puede ser también un lugar de trampas. Repito, Freud afirmaba haber atendido y curado a esas personas ocultas detrás de nombres de fantasía. Eso es falso. La cosa estaba dicha, escrita, publicada por editoriales respetables, se enseñaba en todos los cursos de filosofía de Francia y Navarra, servía como verdad revelada para aprobar el bachillerato e incluso se profesaba en el marco oficial de la universidad. Con ella se podían conseguir diplomas y en este caso una licenciatura en filosofía. Ok, queridas y queridos, yo creo que dejamos hasta aquí. Ahorita, si yo oriento mi texto así, estamos, es que no trae número de página. A ver, regreso. Prefacio, página 1, 2, 3, 4, 5, 6, página 6 del prefacio. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
El prefacio tiene 15 páginas. Me quedé en las 6 para empezar las 7. Eh, y ya el autor está haciendo afirmaciones falsas, directamente falsas. Pero bueno, parece entonces que en serio no sé a qué Freud leyó. No sé si leyó a Freud directamente o a la política que influyó en los programas de estudio que dejaron de leer a Freud. Es que eso es curioso. Se levanta una política educativa, esa política adopta a un autor y terminan llegando a conclusiones distintas al autor. Todo aquel lector de los casos paradigmáticos de Freud sabe que no fueron éxitos, fueron fracasos. Y el autor Michel Onfray está incluyendo a Daniel Paul Schreber como un paciente de Freud. Creo que Schreber había muerto, no estoy seguro, pero Freud nunca vio directamente, ni siquiera estableció contacto por cartas, y a Freud le gustaba mucho escribir cartas. Y no hay registro de una carta de Freud a el jurisprudente, al abogado, al ministro de Justicia, Daniel Paul Schreber. Pero bueno, queridas, queridos, vamos a dejar hasta aquí. Página 7 empieza en en esa época, ¿vale? Estamos hablando más o menos 1976, después de que el autor, Michel Onfray, termina su carrera, su licenciatura en filosofía. Ajá. Queridas, queridos, nos vemos el viernes con Vida y Obra de Sigmund Freud, que empezamos un capítulo llamado Las disidencias, tercer volumen de la biografía oficial de Sigmund Freud. Bye.